¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados al parto, un tema que es central en el negocio de la ganadería ovina porque el parto es el proceso biológico que define todos los resultados de nuestro negocio, ¿ya? Es decir, cómo paran esas ovejas, cómo nazcan esos corderos, la tasa de sobrevivencia es lo que define, ¿cierto? Finalmente nuestras ganancias, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estos cuidados al parto. Y para hablar de ello, ¿cierto? Nos vamos a situar en ese último mes antes del parto, ¿cierto? Acá en el hemisferio sur ya estamos en esa etapa, a lo menos en los sistemas de pastoreo. Entonces, esta etapa previa, este mes previo, donde tenemos que alimentar bien a la oveja, ¿cierto? Y donde tenemos que, entre otras cosas, vacunarla contra la enterotoxemia, ¿cierto? En nuestro canal tenemos un video sobre la enterotoxemia, los invito a verlo. Ya, este mes previo es muy importante, porque ¿qué ocurre en este mes previo y cuál es uno de los primeros aspectos de cara al parto que tenemos que mirar? Es el trato adecuado del estado gestacional en el que está nuestra oveja, ¿cierto? Nuestra oveja, si hemos hecho bien el trabajo, ¿cierto? Está esperando una cría, en una de esas y en cierta proporción, dependiendo de la raza y de otras cosas, pudiera estar esperando dos crías o más que eso, ¿cierto? Dependiendo de la genética prolífica. Y por lo tanto hay que tener algunos cuidados. Como decía, hay que vacunar, por ejemplo, contra la enterotoxemia, pero esa vacunación tenemos que hacerla con el animal de pie, ¿ya? Es decir, la consideración del estado gestacional de una hembra que está gestando una o dos crías implica, entre otras cosas, en este mes tener cuidado de no hacer manejos que sean demasiado agresivos, ¿ya? En particular, voltear a las ovejas para vacunarlas, ¿cierto? No es necesario. Uno las puede vacunar bajo la piel, aquí por ejemplo, en la paletilla. Y esa es una primera recomendación porque todos estos manejos bruscos nos generan, primero que nada, desacomodo del feto, ¿ah? Y generan partos problemáticos. Y por otro lado, en algunos casos se pueden generar algunos abortos inducidos por golpes, etcétera. Entonces, es muy importante tener esta consideración. El otro aspecto que va a ser muy importante en cuanto al trato adecuado de acuerdo al estado gestacional de nuestra oveja en esta etapa es tener zonas de acercamiento y resguardo, es decir, tener lo que llamamos pocheros de parición, ¿cierto? Pocheros que quedan más cerca, donde los tenemos preparados para en ese tiempo en que van a venir los partos, poder acercar a las ovejas y que las ovejas estén ahí, que tengan lugares de resguardo. A las ovejas les gusta resguardarse para el parto, les gusta estar a la sombra, les gusta estar en lugares donde no se les vea, no en lugares abiertos. En este aspecto hay que hacer la diferencia entre aquellos que manejan sus ovejas teniendo una fecha probable de parto, es decir, que controlan el encaste, que separan el carnero, ¿ya? De aquellos que no lo hacen, porque los que no lo hacen no saben cuándo van a hacer los partos, ¿ya? Pero si usted sabe cuándo puso el carnero con su oveja, usted cuenta 150 días, ¿cierto? Y ya va a saber exactamente en qué semana tiene que empezar a colocar a las ovejas en este potrero de acercamiento y resguardo, ¿ya? Entonces es muy importante incorporar ese tipo de manejo. Entonces nosotros ya sabemos una fecha probable de parto, supongamos que es en 2 semanas más, y por lo tanto ya tenemos a nuestras ovejas metidas en estos pocheros de acercamiento, de resguardo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué no tenerlas lejos? Porque resulta que las ovejas en este periodo del que estamos hablando, se vuelven más lentas, se van quedando atrás, ¿cierto? En la medida que avanza la preñez, particularmente en este mes, el cordero se desarrolla muy rápido. Se vuelven un poco pensativas las ovejas, ¿cierto? Jadean, se cansan con mayor facilidad y por lo tanto es ideal que no la estemos apurando. Entonces, en ese sentido también hay que tener en esta etapa previa, en este 30 días antes del parto, la consideración que algunos ganaderos llaman las 3P, algunos especialistas llaman las 3P. Tenemos que tener cuidado con estas 3P. ¿Cuáles son estas 3P? Primero, con las puertas, ¿cierto? Como nosotros vamos a resguardar y también vamos en algunos casos a guardar animales, es muy importante que las puertas, ¿cierto?, no sean estrechas. Este es un tema que nosotros lo tenemos que ver varios meses antes, pero las puertas, las ovejas cuando entran por las puertas, si en las puertas caben 3 ovejas al ancho, las 2 ovejas que van por los lados se golpean las costillas y se golpean el vientre. Y si esas ovejas van con una preñez doble, es decir, van con la panza en los días previos al parto ya expandida hacia los lados, ¿cierto? Sufren golpes, ¿cierto? Que equivalen justamente a golpes que pueden inducir abortos. Entonces, lo primero y lo más importante, las puertas tienen que
ser de un ancho de 5 ovejas juntas, eso es lo ideal. De tal manera que las 3 ovejas del centro van pasando y las otras se van quedando atrás en una especie de punta de flecha. ¿Ya? Esa es una de las primeras P que tenemos que tener cuidado en esta etapa previa, las puertas. La segunda P es el perro. En esta etapa, usted usa el perro todo el año, ¿cierto? Para pastorear sus ovejas, para trabajar con ellas, pero en este mes, ¿cierto? Es importante no apurar a las ovejas. Y no apurarlas particularmente con el perro porque el perro las hace correr más rápido que nosotros, ¿ya? Entonces es importante considerar que esta es una etapa de parsimonía de la oveja donde hay que llevarla lenta a su ritmo, ¿cierto? Y entender que eso es en beneficio de nuestro negocio, ¿ya? Y en tercer lugar, y espero que esto no sea solo en esta etapa previa, sino que sea permanentemente, la tercera P es el palo, la patada, es decir, el productor, nosotros, ¿cierto? Que vemos esta oveja más lenta, vemos que esta oveja se nos va quedando atrás, ¿cierto? Y lo que hacemos es darle el golpe, tirar la patada, ¿cierto? Y eso, en consideración al bienestar animal, es algo que hay que erradicar totalmente de nuestra ganadería. En cuanto al parto mismo, ¿cierto? Una vez que ya el día antes, los 2 días antes del parto, ¿cierto? Nuestra oveja se nos empieza a quedar, quiere definitivamente refugiarse en alguna parte para parir, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener claro es que los partos se concentran en la madrugada y el amanecer. En las mañanas es cuando vamos a tener los partos. Por lo tanto, si nosotros queremos asistir a los partos, tenemos que tener una idea de cuándo van a ocurrir para resguardar el tiempo. No salir a reuniones, no tener otras cosas que hacer en esos días más que preocuparnos de los partos porque nos vamos a tener que levantar temprano. 5 de la mañana a ver nuestras ovejas para ir viendo las que están pariendo de las que no están pariendo, ¿ya? Una vez que se inician los procesos de parto, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro que de nuestras ovejas aproximadamente el 70% va a parir en 10 días si es que nosotros hemos metido el carnero, ¿cierto? En una fecha específica, es decir, si hacemos un encaste programado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero recomendable es secar los corderos, ¿ya? Nosotros ayudamos mucho cuando tomamos una toalla vieja, ¿cierto? Y secamos al cordero recién nacido, amarramos el ombligo y especialmente enterramos las placentas y no las dejamos ahí a libre disposición, pues eso traen aparejados otros problemas, acercan depredadores, acercan aves, carroñeras. Entonces, secar cordero, amarrar ombligo, enterrar placenta. Y nosotros con eso le estamos colaborando mucho a nuestra oveja en este proceso de parto. Por otro lado, hay que acercar el cordero una vez seco, una vez amarrado el ombligo, ¿cierto? Acercarlo a la madre para que mame. Esto es muy importante en esa mañana, en la mañana en que se produjo el parto, hacer este esfuerzo. Y por último, es muy importante apartar del rebaño a las ovejas recién paridas, con sus corderos a lo menos por 48 horas, no dejarlas salir del galpón, dejarlas ahí, ¿cierto? Todas las que están recién paridas por 2 días para que se ahijen, particularmente cuando los partos son dobles o triples, ¿cierto? Hay que dejarlas que ahijen, que la madre y el hijo se identifiquen, se conozcan, ¿cierto? Y se habitúen, ¿ya? Una vez que ya tenemos el parto, que ya ocurrió el parto, que tenemos nuestros corderos que secamos, que hicimos todo este primer proceso, ¿cierto? En el marco de esas primeras 24 o 48 horas ya mamaron nuestros corderos, ¿cierto? Hay algunas consideraciones con los corderos que es bueno tener y que son parte del proceso de los cuidados del parto, ¿ya? Nos vamos a extender un poquito pasado el parto, pero estos cuidados son importantes. Lo más importante de todo este proceso, como decía, es favorecer el ahijamiento, ¿ya? No solo esas 48 horas de tener a la hembra con sus crías, sino que a veces tener potreritos donde vamos dejando solas las hembras con corderos para que vocalicen, para que se vayan separando de a poco, para que caminen juntos, ¿cierto? Este proceso de ahijamiento, créanme, es el mejor negocio para nosotros porque una madre que identifica a su cría, una madre que lo protege, que le enseña, que lo amamanta, que lo cuida, ¿ya? Si tenemos problemas de ahijamiento y tenemos corderos que la madre los dejó, que no los reconoció, o la oveja se murió y quedaron las crías, nosotros tenemos que preocuparnos de amamantar cada 4 horas. Hay un video en el canal sobre el tema del sustituto lácteo para que los que estén interesados lo puedan ver. Entonces, hay que preocuparse que la oveja y la cría estén juntos en una condición de potrero protegido y de rezago para que puedan amamantar cada 4 horas, y en el caso de los corderos que están solitos, ¿cierto? O se los pegamos a otra oveja o les damos sustituto lácteo y también hay que dárselo cada 4 horas. Importante, pesarlos al nacer, ¿ya?
los que quieren después saber cuáles son las corderitas, por ejemplo, que me conviene más dejar, porque van a ser las mejores ovejas o van a tener un mejor desarrollo carnicero, lo mismo que los machos, eso se puede hacer con una predicción más precisa cuando lo hemos pesado al nacer. ¿Ya? El cordero que pesa más al nacer no solo tiene mayor probabilidad de sobrevida, sino que además tiene una alta probabilidad de ser un animal con un mayor desarrollo corporal. ¿Ya? Evitar los apiñamientos, evitar los apretes. Si nosotros tenemos un galpón muy pequeño y hay riesgo de que las ovejas aprieten a los corderos, tenemos que hacer separadores de ambiente, estas rejas que discriminan solamente el tamaño de los corderos, de tal manera que las ovejas no pueden pasar, pero sí pueden pasar los corderos. Y reservar un tercio del galpón, ¿cierto?, para que los corderos puedan estar ahí solos descansando cuando estamos con todos los animales encerrados y no estén entre medio de las ovejas porque se producen aplastamientos, se producen quebraduras de pata. También en el camino hacia el galpón, en los callejones, evitar los apiñamientos y apurar a los animales porque los perjudicados son los corderitos. Estamos hablando de un animalito que pesa entre 5 y 8 kilos, ¿cierto? Y una oveja que pesa entre 70 y 80 kilos, ¿cierto? Si los apuramos, los únicos perjudicados son nuestros corderos. Y finalmente, como les decía, vacunamos a nuestras ovejas contra la enterotoxemia, pero también tenemos que vacunar a nuestros corderitos pasados los 20 días. ¿Ya? La inmunidad se va perdiendo y los corderos más bonitos van a ser víctimas de los clostridiales, ¿cierto?, de las enfermedades que producen los clostridiales, y por eso hay que vacunar a los corderos unos 20 días pasados el parto. Con eso nosotros ya hemos sido, yo diría, si nosotros hacemos todo esto, tengan la seguridad que estos cuidados del parto le van a reportar en mejor producción y por lo tanto en un mejor resultado económico de su ganadería ovina. Finalmente, si ha llegado hasta aquí, yo le recomiendo que vea estos otros videos del canal, el video 84 sobre la mortalidad de los corderos, el video 69 sobre el sustituto lácteo, el video 58 sobre lo que come un cordero y el video 38 sobre la enterotoxemia en las ovejas. ¿Ya? Si le ha gustado el video, denle un me gusta, suscríbase al canal para recibir otras entregas y siempre comparta el video porque seguramente hay otras personas de sus redes a las que les puede interesar. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!